Frente al Tablero, un canal dedicado a la difusión del ajedrez. En este canal encontrarás lecciones de ajedrez de grandes maestros. Sin más que agregar, comenzamos. Tratado General de Ajedrez de Roberto Grau. Tomo 3. Conformación de peones. Primera parte. Configuración de peones. Capítulo 3. Peón que avanza, debilidad en germen. Al afirmar, como lo hemos hecho, que cada avance de peón tiene un germen de debilidad, no hemos querido, por cierto, decir que los peones no deben avanzarse. Para intentar vencer es necesario hacerlo y nunca se triunfa, ni en ajedrez ni en la vida, sin riesgo. Deseamos señalar al manifestar que cada peón que se avanza es un problema que se crea, que no es posible avanzarlo sin cautela, ya que estas piezas carecen del cómodo recurso de replegarse que distingue a las otras y por lo tanto el daño puede ser irreparable. Además, un peón avanzado significa problemas en la casilla lateral que éste ocupaba y a medida que se aleja de la propia zona de operaciones, exige de las demás piezas una tarea intensa para sostenerlo. Además, hay un principio antiguo que ni el tiempo ni los progresos de la técnica han podido alterar. Este es el que afirma que la principal virtud del peón es su movilidad. Y bien sabemos que los peones avanzados corren, por el contrario, riesgos permanentes de quedar rígidos, contenidos por otros peones, para convertirse más tarde en centros de amenazas. Si por ejemplo se tiene un peón en E5 luchando contra otro en E6, en la gran mayoría de los casos está mejor el retrasado de E6 que el agresivo de E5. Este solo será bueno si no existe el alfil rey enemigo, si la columna D se abre y si el rival no puede colocar una pieza en D5. Además, la defensa del mismo obligará a estirar toda la configuración de peones. Por otra parte, corre riesgo de quedar aislado en ese sector y la debilidad de los peones aislados aumenta a medida que están avanzados y si, como en este caso, se encuentran contenidos, el adversario lo atacará desde la posición normal de sus piezas y la defensa no será tan cómoda como la agresión. ¿Cómo se debilitan los peones? Los peones avanzados pueden ser fuertes si se encuentran vinculados entre sí, cuando el adversario no dispone del recurso de atacar con otro peón el sostén o al peón central de la conformación de peones, pues en ese caso se puede ver obligado el jugador a avanzar o cambiarlos, cediendo puntos débiles o dejando aislados sus peones. Ejemplo de eso lo muestran a diario las partidas que se efectúan y es por cierto típico el planteo de uno de los encuentros del match que en 1936 llevaron a cabo Grau y Jacobo Bolbochan. Fue así. Con las piezas blancas, Grau. Con las piezas negras, Bolbochan. C4. Caballo F6. Caballo F3, E6, E3, D5, caballo C3, caballo B D7, A3. Las blancas plantean un sistema Paulsen de la defensa siciliana con un tiempo de ventaja y sin que el peón rey adversario esté en E5. Se trata de una maniobra de expectativa en que las blancas invitan a las negras a asumir la iniciativa para luchar de contragolpe sobre los peones que se avancen. El negro continuó con alfil E7, dama C2, enroque, alfil E2, D por C4, alfil por C4, A6,
Las blancas han provocado esto para luego convertir los peones avanzados en temas de agresión. Ahora perderán algún tiempo, pero los peones negros del ala dama serán de una muy relativa solidez por la acción que sobre el de b5 ejercerán el caballo de c3 y el alfil rey. Las blancas siguieron con enroque, b5, alfil e2, alfil b7. Este es el momento interesante desde el punto de vista estratégico. Las blancas deben evitar que su peón b sea cambiado por el c negro, porque esto aseguraría al segundo jugador la mejor partida. Por esto sería un error b4. En cambio, b3, que da igualmente juego al alfil dama, tiene la virtud de mantener la elasticidad de los peones en ese sector y prepara la rotura típica por medio de a4, que obligará al negro a crearse debilidades en el ala dama. Las blancas continuaron b3, c5, a4, y con este avance se obligará a las negras a jugar b4, con lo que el flanco dama ofrecerá la debilidad de un peón retrasado y una casilla fuerte para el caballo en c4. El duelo estratégico del planteo ha sido ganado por las blancas, merced a la explotación de un defectuoso avance de peones negros. Las negras continuaron con b4, caballo d1, dama c7, caballo b2, caballo g4. Las negras, para buscar compensaciones, han logrado preparar un plan que debilitará en parte el flanco rey blanco al crear una configuración de peones débil, pero menos defectuosa que la de las negras en el flanco dama. Ahora es necesario jugar g3, lo que dará mucha fuerza al alfil dama negro. Las blancas continuaron con g3, torre a c8, h3, caballo g e5, caballo por e5, caballo por e5, f4, dama c6, e4, f5, d3. La lucha estratégica del planteo no ha terminado. Las negras aceleran los acontecimientos porque en un final la posición de los peones del ala dama sería muy desagradable por la fuerza del cuadro c4. Entregan el caballo para seguir, si fuera capturado, con e3 y ganar por medio de la máquina que han emplazado sobre el enroque. Las negras continuaron con f por e4, d por e4, alfil f6, f por e5, y las blancas ganaron, pero no en mérito a la posición lograda, ya que sus debilidades en el ala rey se tornan muy serias después de esta captura. La jugada justa de las blancas era alfil e3 para seguir si dama por e4 con dama por e4, alfil por e4, f por e5, alfil por e5, caballo c4, ya que sí, alfil por a1, torre por a1 y las blancas quedarían mejor. Pero en realidad lo que nos interesa pasó hace rato. Fue la hábil maniobra del planteo para crear una débil configuración de peones y la ingeniosa réplica del negro que exigió idéntico sacrificio a las blancas en el ala rey. Toda una serie de maniobras complicadas con el solo objeto de provocar
los avances que tan plácidamente y sin que nadie los impongan realizan en sus partidas los jugadores sin experiencia. El drama de un peón doblado. Ahora veremos una partida en la que, a pesar de la igualdad de peones existentes en su final, uno de los dos bandos está perdido por la defectuosa configuración de los mismos. Se trata de la partida que Reti le ganó a Grunfeld en el torneo de Baden-Baden de 1925. Con las blancas, Reti. Con las piezas negras, Grunfeld. G3. Reti explica esta apertura manifestando que tiene que ser buena porque obliga al negro a jugar y luego se podrán explotar los cuadros débiles que dejen los peones avanzados, fiel a su teoría, por cierto ya refutada, de que vale más el dominio del centro que la posesión del mismo. Efectúa esa jugada. Las negras continuaron con E5, alfil G2, caballo F6, caballo F3, caballo C6, D4, E por D4, caballo por D4, alfil C5, caballo por C6, B por C6. Las negras poseen una configuración de peones muy defectuosa. Tendrán, después de C4, dificultad para avanzar el peón dama, por la acción del alfil sobre el peón doblado de C6. El blanco siguió con C4, enroque, enroque, torre E8, caballo C3, alfil F8, alfil F4. La posición de las negras es delicada por sus peones defectuosos del ala dama. Además, están separados en 3 sectores, lo que aumenta la falta de cooperación de los mismos. Las negras siguieron con torre B8, dama C2, alfil B7, torre FD1, A6, torre D2, C5, alfil por B7, torre por B7, alfil G5, alfil E7, dama A4, H6, alfil por F6, alfil por F6, torre por D7, dama B8, torre D2, alfil por C3, B por C3, torre B1, jaque, torre por B1, dama por B1, jaque, rey G2, torre E6, dama C2. Con esta jugada, las blancas devuelven el peón ganado y se llega al final que deseamos mostrar. Existirá igualdad de peones, pero las negras estarán perdidas, porque la disposición de los mismos en el tablero prácticamente les significa un peón menos. Las negras continuaron con dama por C2, torre por C2, torre E4, F3, torre por C4. Y ahora vemos cómo la ventaja virtual de un peón por la situación de los peones doblados negros creada en la apertura por medio de una hábil maniobra se traduce en una victoria instructiva e impecable. Las negras continuaron con E4, rey F8, rey F2, rey E7, rey E3,
torre A4, torre B2, rey D6, rey D3, C4, jaque, rey E3, rey C5, F4, torre A3, torre C2, G6, H4, H5, F5, G por F5, E por F5, rey D6, rey F4, F6, G4, H por G4, rey por G4, rey E7, H5, rey F7, H6, rey G8, rey H5, rey H7, torre D2, buena jugada, torre por C3, torre D7, jaque, rey H8, rey G6, torre G3, jaque, rey por F6, C5, torre C7, C3, torre por C5, rey H7, rey F7, buena jugada, rey por H6, F6, torre F3, A4, torre D3, A5, torre F3, torre C6, rey G5, último lance, torre por A6, perdería por C2, seguido, sí, torre C6, D, torre por F6, jaque. Las blancas siguieron, rey G7, y las negras abandonaron. La partida es valiosa como ejemplo de cómo se puede debilitar en el planteo una configuración de peones para mantener la ventaja a través de todas las circunstancias y ganar con la base de este solo detalle técnico. Espero que hayas disfrutado de la clase y nos dejes los comentarios y las sugerencias que quieras. Si te gustó el video, no olvides ponerle me gusta y compartirlo con aquellos que también quieran aprender este hermoso arte. Suscríbete al canal haciendo clic en la campanita, así serás notificado cuando esté lista la próxima clase. Me despido dejándote un fuerte abrazo. Hasta la próxima.